Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a este último día de nuestro Mujeres y Agilidad Empresarial Summit 2021 de la mano de Agility Changes y Business Innovus School, en donde estamos felices de tenerlos a todos en un recorrido en el que hemos escuchado a mujeres maravillosas hablarnos de liderazgo, emprendimiento, decisiones de valor y hoy no podíamos estar más contentos de tener a Yolanda aquí para cerrar esta serie de conferencias hablando de un tema que es muy importante y es cómo la estrategia, el foco y los resultados se dan en una organización. Yolanda está hoy trabajando en la Bolsa de Valores de Colombia y ella dirige la Value Delivery Office, la oficina de entrega de valor organizacional. Ella es profesional de finanzas en la Universidad Externado de Colombia y cuenta con una especialización de finanzas corporativas en el CESA y un MBA en el INALDE Business School. Pero sobre todo eso es una mujer generosa, una mujer enfocada y una mujer de retos. Y por eso queremos hoy conversar con ella acerca de este tema. Yolanda, es un honor para mí y una alegría inmensa tenerte hoy aquí. Bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación. Sandra, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los asistentes que nos acompañan el día de hoy. Y creo que hoy estoy en representación de muchas mujeres que somos mamás, que somos profesionales, que somos hijas, esposas, mujeres que atendemos múltiples facetas al mismo tiempo y que tratan de dar lo mejor de sí en cada una de ellas. Pues les cuento que soy barranquillera, costeña. A los 17 años tomé la decisión de venir a Bogotá a estudiar finanzas, como lo mencionaste, Sandra. Y cuando terminé la carrera, empecé a trabajar en la Bolsa de Valores de Colombia, inicialmente un contrato de 3 meses, una licencia de maternidad, un reemplazo muy puntual, que hoy en día son 19 años de trabajo en esta compañía, en el sector financiero y bursátil, y muy contenta del recorrido que he tenido en esta organización. Mi formación académica, pues la he venido complementando, especialización en el CESA, como lo dijiste, en finanzas corporativas, el MBA de INALDE, y también he tenido certificaciones en temas de proyectos y de agilidad. De mi parte personal, soy casada hace 11 años, tengo 2 hijos, Victoria de 7, Francisco de 5, y pues soy una apasionada de los temas de responsabilidad social, de liderazgo femenino, así que es para mí un honor y un placer poder compartir con ustedes estas experiencias el día de hoy. Gracias, Yolanda. Qué bueno de verdad tenerte aquí y empecemos por ese tema femenino, ¿sabes? Cuéntanos un poco de ese lado tuyo de apasionamiento por ayudar a otras mujeres. ¿Qué estás haciendo? ¿En qué estás? Cuéntanos y aquí hay muchas personas que están relacionados con la misma causa y ha sido parte de lo que hemos hecho en este evento, conectar personas. Cuéntanos un poco de esa faceta tuya. Buenísimo, creo que es un tema que realmente me motiva muchísimo. 7 años atrás, una muy buena amiga me invitó a formar parte de la junta directiva de la Asociación Cultural Femenina. Esta es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja por la formación de la mujer en las diferentes etapas de la vida. Y, por ejemplo, actualmente estamos apoyando un proyecto que se llama Juventus, donde procuramos apoyar a estas mujeres en la formación de competencias, sobre todo mujeres que están en condiciones de vulnerabilidad, estratos 1, 2 en Bogotá, y darles estas herramientas de formación, de capacitación, de liderazgo y de también generar conexiones con la academia, generar conexiones con empresas para que le brinden oportunidades a estas mujeres. Con la pandemia, por ejemplo, lanzamos el programa Cápsula Juventus, que es todo este contenido de formación a través de canales digitales. Esto nos permitió llegar a muchas partes de Latinoamérica para ofrecer estos programas de formación a mujeres entre 15 y 30 años aproximadamente. Y actualmente estamos por lanzar un diplomado que se llama Innovate, un programa que busca fortalecer esas capacidades innovadoras y emprendedoras en las mujeres de hoy. Entonces creo que desde la formación de la mujer estamos transformando sociedad y ese es un tema que realmente me apasiona muchísimo y es mi lado B, como lo he denominado. Excelente, Yolanda, y qué bueno poder unir pasiones, ¿no? Qué bueno poder unir el ayudar a otros, impulsar mujeres. Me encanta escucharte y seguiremos conversando en ese sentido.
Cuéntanos ahora de las oportunidades, ¿sabes? Sentimos que, y esto que tú hablas es crear oportunidades para mujeres que sienten que o pueden que no las estén viendo. Además, las estás creando. ¿Cuáles han sido tus principales oportunidades a lo largo de tu carrera profesional? Y cuéntanos también si al ser mujer sientes que eso ha sido más fácil o más difícil el encontrar oportunidades en el entorno. Súper. Sandra, creo que las oportunidades en mi carrera profesional han estado alrededor de los cambios. Son 19 años en bolsa, pero en diferentes áreas de la organización. Y esos cambios y esas oportunidades se dieron inicialmente en el área de negociación. Arranqué en lo que llamamos el corazón de la bolsa, porque es vivir de cerca cómo están los mercados. Posteriormente estuve en el área comercial, ahí ya mucho más en contacto con los clientes, con los usuarios nuestros, con los traders, esas mesas de dinero. Luego pasé al área de tecnología, al detrás de cámara, donde se están preparando todas las soluciones tecnológicas para nuestros usuarios. Posteriormente tuve la posibilidad de pasar al área de producto, ahí ya con un enfoque mucho más desde la estrategia, el definir desde una perspectiva estratégica para dónde vamos y qué necesitan nuestros clientes. Luego pasé a temas de transformación, el poder acompañar el proceso de integración corporativa de la Bolsa de Valores de Colombia y el depósito centralizado de valores, vivir qué significa una integración corporativa. Y posterior a esa experiencia, pues tengo a cargo el liderazgo de la Value Delivery Office, la oficina de entrega de valor, anteriormente PMO. Entonces hicimos una transformación muy interesante para darle un foco realmente en los resultados y en el valor que le damos a nuestros clientes. Así que esas oportunidades han estado en poder conocer la compañía de una manera integral y el aprovechar esa visión transversal a lo largo de la cadena de valor del negocio. En cuanto a tu pregunta de qué ha sido lo más fácil o lo más difícil, yo creo que independientemente del tema del género, para mí lo más fácil ha sido gozarme lo que hago, vivir con pasión en este mundo financiero, trabajando por estas iniciativas y proyectos que buscan transformar el mercado de capitales en Colombia. Entonces creo que cuando uno hace lo que ama, se lo disfruta. Y en términos de temas más difíciles, Joana, esos principales retos. Joana, ¿Hola? Ah, bueno, es que pensé que no se escuchaba. En cuanto a los principales retos, creo que aquí el tema es cambiar cultura, generar un nuevo mindset en la organización. No es sencillo, toma tiempo, requiere un poquito de paciencia, no es tan rápido como quisiéramos. Y ya desde una perspectiva un poquito más femenina, creo que uno de los principales retos ha sido cuidar ese balance entre vida personal y vida laboral. Muchas veces pensamos que son dos mundos excluyentes, y creo que aquí lo que he vivido es que sí se puede, son dos mundos que se pueden combinar, y creo que el reto está en buscar ese equilibrio, en no irnos a los extremos. Habrá algunos momentos donde es necesario atender un poquito más los temas familiares, otros momentos donde hay que atender un poco más esas necesidades empresariales, pero al final del día que sea un balance general. Así que creo que en general esos han sido los principales desafíos que he enfrentado a lo largo de mi carrera. Gracias, Yolanda. Y sí, como mujeres muchas veces sentimos que no son desafíos, sino son impedimentos. Y me encanta que lo pongas es un desafío, lo puedo enfrentar, lo puedo abordar. Y hablando de eso, cuéntanos hoy cuáles crees que son los principales retos que hay en las organizaciones. ¿Cuáles son esos retos que hoy por hoy, dado todo lo que ha pasado, pandemia y otros, cuáles son los principales retos que están teniendo las organizaciones y los profesionales dentro de estas organizaciones? Sandra, creo que es una gran pregunta. Y creo que aquí la palabra es incertidumbre. ¿Cómo damos respuesta al medio y la coyuntura de incertidumbre en la que estamos viviendo hoy? Y creo que el principal reto está en volver a lo humano, el trabajar en torno a la persona, entendiendo a esa persona como ese cliente, y donde en muchas compañías hemos definido una estrategia de customer centricity, y aquí el reto está en realmente vivir, por ejemplo, esa estrategia en torno a nuestros usuarios. Esa persona vista como nuestros colaboradores, ese talento que está en nuestras compañías dando lo mejor de sí para generar esas soluciones de valor. Esa persona vista como esos proveedores con los que podemos generar alianzas que generen muchísimo más valor como compañía. Entonces, el volver a lo humano, el tener un estilo de liderazgo y una estrategia
centrada en la persona, te permite también conectar con un propósito superior. En la medida que podamos alinear mejor este propósito humano con la estrategia y la humanidad, creo que es muy valioso. Y el segundo elemento, que creo que es un reto muy importante en las compañías de hoy en día, es cómo damos ese paso de vivir de un mundo muy tradicional o de negocios muy tradicionales a negocios realmente digitales. El dar ese paso, el dar esa transición no es sencillo. Aquí el gran reto está en cómo damos respuesta realmente a las necesidades de esos clientes, cómo tenemos la capacidad de innovar y de reinventarnos, de utilizar esos datos y esa analítica para tomar decisiones de valor y que realmente podamos tener una propuesta integral y contundente para nuestros usuarios. Entonces, el tema de transformarnos digitalmente sería como ese segundo reto en términos de las organizaciones. Y en cuanto a los profesionales, creo que aquí el reto es trabajar en nuestro estilo de liderazgo, un estilo de liderazgo que cuide como dos componentes claves. Uno, las competencias técnicas, porque creo que un líder debe tener unas muy buenas bases técnicas, pero eso no lo es todo. Aquí es importante buscar también ese balance o equilibrio con lo que se llama la empatía, entendiendo por empatía esa capacidad de entender las necesidades del otro. Entonces, un liderazgo muy humano, un liderazgo que conecte con las necesidades del otro, de comprender realmente ese un poco más allá. Me encanta una frase que tiene Satya Nadella, que es el CEO de Microsoft, donde dice que el éxito viene de la empatía. O sea, el éxito está en los niveles de empatía, tanto de las personas como de las compañías, de las empresas. Entonces, aquí tenemos un reto enorme de transformación, de volver a lo humano, de transformarnos digitalmente, pero manteniéndonos en unos niveles de empatía muy altos como personas y como organizaciones. Absolutamente, Yolanda. Y me encanta lo que dices porque, sabes, creo que en ocasiones, muchas veces lo vemos como dos temas opuestos. O tenemos que ser digitales, máquinas, ciencia y tecnología, o tenemos que ser humanos. Y en realidad tú nos estás entregando una visión bien interesante de que deben ser dos temas que van de la mano y caminan juntos para permitir que las organizaciones crezcan y se muevan de la manera que deben moverse en los entornos en los que estamos hoy y en esos desafíos que tú nos mencionas. Y ya en el chat nos están dejando mensajes de que sí, en efecto, lo humano es importante a pesar de lo virtual, necesitamos un liderazgo más cercano y aprovecho para contarles que tenemos una caja de preguntas y respuestas. Entonces ahí ya algunos nos han venido dejando sus preguntas. Al final de esta conversación con Yolanda vamos a atender las preguntas que ustedes tengan, así que por favor váyanlas dejando en el momento que las tengan. Yolanda, ¿qué herramientas has usado en este momento, sobre todo tan vigente, para enfrentar estos desafíos, para ir llevando toda esta velocidad a la que va el mercado, al que vamos moviendo y combinando digital y humano, balance? ¿Qué herramientas has estado usando? Bueno, Sandra, gracias. Creo que aquí hay como dos temas importantes. El primero, una herramienta clave es la inteligencia emocional. Creo que es clave el desarrollar estas habilidades blandas. Quizás muchas veces cuando arrancamos nuestras carreras profesionales estamos muy enfocados en las competencias técnicas, quizás descuidamos esta otra faceta de habilidades blandas. Y creo que el darle la relevancia y la importancia a la inteligencia emocional, el desarrollar esas competencias, son elementos muy importantes. Creo que aquí Daniel Goleman es una referencia clave y creo que cuando nos hablan de inteligencia emocional quizás puede parecer un concepto un poquito abstracto, pero creo que Daniel, por ejemplo, lo que nos dice es tenemos que enfocarnos en la autoconciencia y en la autogestión. Y en esa autoconciencia es reconocer quién soy yo como ser humano, en confiar en mis capacidades y en la medida que yo confíe en esas capacidades, voy a tener un estilo de liderazgo distinto y donde esa seguridad se va a proyectar con toda seguridad, o sea, hacia los demás. Entonces, la confianza y ese autoconocimiento son elementos muy importantes. Y el otro tema o la otra herramienta que he utilizado a lo largo de mi carrera profesional es el foco en los resultados y recientemente pues estos marcos de trabajos ágiles nos ha facilitado esa obtención o generación de esos resultados, entendiendo que estos marcos ágiles lo que nos facilitan es la interacción entre las personas. Es una de las primeras invitaciones que se hace cuando trabajamos con marcos de trabajos ágiles, que nos invitan a la capacidad de adaptarnos a los cambios, que los cambios son bienvenidos y que tenemos que darle la posibilidad a repriorizar nuestros planes
estemos mucho más abiertos a ser más flexibles en nuestras organizaciones y al final del día todo esto ¿para qué? Para generar valor al usuario, para generar valor a nuestros clientes y para cumplir con ese propósito superior de nuestras empresas. Entonces, creo que esas dos herramientas han sido una combinación muy interesante de inteligencia emocional y foco en el valor y los resultados a través de los marcos de trabajo ágiles. Excelente, Yolanda. Y este evento es de mujeres y agilidad empresarial. Entonces no te puedo dejar ir sin pedirte que nos profundices acerca de cómo has vivido este nuevo entorno de agilidad, cómo llegó a ti, cómo lo has usado. Cuéntanos un poco de tu experiencia en este tema de agilidad empresarial. Nuestra audiencia, algunas personas están muy avanzadas, otras personas están apenas incipientes conociendo de este concepto. Cuéntanos un poco cómo llegó a ti y cómo lo estás usando. Buenísimo. Yo creo que el primer paso en términos de agilidad es entender qué es Agile, entender qué significa ser ágil y tener claro que ser ágil es poder generarle valor al usuario, generarle valor a nuestros clientes, el tener la capacidad de adaptarnos, el tener esa capacidad de innovarnos para al final del día poder generar resultados extraordinarios, extraordinarios para esos clientes, para esos usuarios, para incluso nuestra contribución como sociedad. Entonces creo que el primer paso en mi caso fue como entender y desmitificar un poquito qué es esto de Agile y entender que al final del día es generar valor para nuestros clientes. En la Bolsa de Valores de Colombia arrancamos una etapa de transformación hacia finales del 2020, en plena pandemia, tomamos la decisión de ir un poco más allá en términos de implementación ágil y se dio la transformación de lo que es la oficina de proyectos, la antigua PMO, para la implementación de lo que denominamos nosotros Value Delivery Office, un concepto realmente nuestro, donde lo que quisimos es resaltar la importancia de esa entrega de valor y donde nuestras iniciativas lo que buscan es generar ese valor hacia nuestros usuarios. Y una de las primeras prácticas que empezamos a utilizar en términos de agilidad para generar sobre todo alineación al interior de la organización fue la implementación de OKRs, entendiendo que O son los objetivos y Key Results, son esos resultados claves que van amarrados o que van entrelazados para que los equipos tengan claro cuál es su foco, cuál es su norte. Entonces, en nuestro caso, creo que nos ha ayudado muchísimo el arrancar, el iniciar la implementación de este marco de trabajo de OKRs y sobre todo el poder unir lo que hemos denominado ese propósito superior, que en el caso de Bolsa, por ejemplo, es ser ese centro de conexión entre los deseos de crecimiento de las empresas y los sueños de las personas. Y teniendo claro como ese gran propósito superior, tener unos objetivos estratégicos. Pongo un ejemplo nuestro como ser, por ejemplo, 100% digitales. Eso es un gran objetivo en BBC. Y a nivel de Key Results, por ejemplo, sería el lanzar soluciones que permitan financiación para las pequeñas y medianas empresas a través de una solución, por ejemplo, como Accenture. Entonces, allí es donde uno puede ver cómo, teniendo un propósito superior y definiendo unos objetivos, se establecen unos resultados claves que le dan foco a los equipos y que, bueno, muy seguramente ahorita en la segunda parte del workshop, pues vamos a entender un poquito más los detalles de esta implementación. Pero creo que el resultado del empezar a trabajar en estos entornos ágiles ha sido muy positivo y creo que vamos por buen camino. Seguro, y además que hay que ir por buen camino. Nos mencionaste OKRs y hoy justo tenemos nuestro workshop de OKRs, como bien lo has dicho, vamos a profundizar allí, pero cuéntanos tu experiencia. ¿Cómo ha sido un Buenísimo. poco tu experiencia con esa metodología? ¿Qué ha sido lo más fácil o lo más beneficioso de hacerlo? ¿Qué ha sido también lo más complicado de incorporarlo en una organización como la Bolsa de Valores de Colombia? Y de antemano te lanzo la pregunta que siempre nos hacen. ¿Cómo convencer a nuestros líderes y tú estás en una capa directiva de empezar con este tipo de metodologías, con este tipo de acercamientos que nos enfocan hacia el valor? Cuéntanos un poco entonces de este tema de OKRs. Perfecto. Pues nosotros arrancamos hacia finales del 2020. Lo primero que hicimos fue definir cuáles eran esas iniciativas estratégicas que queríamos trabajar en el 2021. Entonces hicimos como la selección de esas iniciativas y para cada una de ellas empezamos a establecer cuáles iban a ser esos grandes objetivos que queríamos alcanzar en el 2021. Entonces esa O de objetivos
vistos como outcomes, no solamente una entrega o un paso a producción o cumplir por cumplir un hito o una actividad, sino en definir ese valor que realmente se entrega en la organización. Luego definir como esos objetivos anuales que queríamos implementar en 2021 para cada una de estas iniciativas. Lo que hemos venido haciendo ha sido planeaciones trimestrales. Y creo que ahí es donde está una de las de los primeros beneficios de la implementación de este marco de trabajo, donde trimestralmente entonces establecemos cuáles son esas actividades o resultados claves que queremos lograr, que queremos alcanzar. Luego de cerrado el trimestre, volvemos a revisar qué logramos, qué alcanzamos, qué no se pudo obtener y volvemos a establecer cuáles serían esos key results, esos resultados claves que quisiéramos obtener en el siguiente trimestre. Entonces, el tener la posibilidad de tener claro el foco, de hacer un corte trimestral, creo que ha sido un ejercicio muy dinámico, muy positivo y que de entrada lo que nos da es transparencia, porque podemos ver qué no está funcionando, qué sí funciona y qué no funciona de manera oportuna. Y también le abre la puerta a la flexibilidad. Si llegan temas nuevos, si hay cosas que la organización y la entidad debe atender de manera prioritaria, se hace la revisión, la validación, se incorpora a esa planeación del siguiente trimestre y creo que ha sido uno de los elementos que nos ha aportado muchísimo valor. Y el siguiente elemento creo yo que es el aprendizaje. Creo que el hacer ese corte trimestral, el poder reflexionar como equipos, qué salió bien, qué no salió tan bien, dónde tenemos que ir ajustando, es la otra invitación que nos hace este marco de trabajo de OKR, donde esta planeación trimestral y esa review o ese refinamiento, ese pensar, ese refinamiento del plan del próximo trimestre se vuelve un factor muy importante. En cuanto a cuál es como la recomendación para poder empezar este tipo de iniciativas, creo que es clave el respaldo desde la alta dirección, o sea, que desde las cabezas de la compañía veamos el valor que aporta este tipo de metodologías. Creo que ahí hay un elemento clave para poder avanzar. O sea, muchas veces queremos mover solamente ciertos niveles de la organización. Creo que aquí se necesita un respaldo desde la alta dirección para empezar a probar y a experimentar este tipo de marcos de trabajo. Como lo entiendo y de acuerdo un poco a la práctica de las conversaciones que hemos tenido fuera de este foro, probablemente veo que esto te ha ayudado a alinear estrategia, foco y resultados. ¿Cómo se presenta eso en la bolsa? ¿Cómo lo has vivido? Cuéntanos un poco más como en profundidad, que eso nos va a llevar a más preguntas y a más cuestiones de las personas nos preguntan mucho, bueno, pero ¿y realmente se logra alinear la estrategia con el resultado final? Cuéntanos tu experiencia, ¿cómo lo has visto? Sí, yo creo que en primer lugar es tener claro el qué queremos alcanzar. Ese O de objetivo al final del día lo que refleja es un qué, un gran qué quiero lograr. Y luego de tener muy claro ese qué quiero lograr, el poder establecer ese camino, ese cómo voy a llegar a este gran objetivo. Quisiera poner un ejemplo quizás de la vida cotidiana y es, por ejemplo, pensar, mire, yo tengo un gran propósito de vida y es tener una vida saludable para poder disfrutar muchísimo más a mi familia. Ese puede ser un gran propósito superior, o sea, como un gran tema que me motiva como ser humano. Luego pensar, bueno, ¿cuál sería un objetivo estratégico para lograr esa vida saludable? Entonces, quizás una alternativa podría ser no tener sobrepeso en los próximos 6 meses. O sea, estoy poniendo aquí un ejemplo hipotético. Ese es un gran objetivo. Y a partir de ese gran objetivo, que es ese qué voy a hacer para poder llegar a ese propósito superior, definimos esos key results, que son esos cómo, y hay ya acciones más concretas. Por ejemplo, entonces un key result podría ser, voy a perder 1800 calorías diarias, no sé, voy a hacer 10 minutos de ejercicio. Entonces pueden ser acciones concretas que ya me marcan el camino para que yo pueda llegar a el logro de ese propósito superior. Entonces, creo que el marco metodológico de OKRs lo que nos facilita es tener claro el gran propósito superior, o sea, qué quiero lograr, qué quiero alcanzar, y a partir de allí establecer esos puntos intermedios que me permiten llegar a ese objetivo final. Y algo muy importante es que podamos reenfocar el camino si en algún momento los resultados nos están dando. Entonces, lanzarnos con esa meta objetiva y clara, y si al final de un periodo de tiempo no estamos consiguiendo ese resultado,
poder cambiar el curso, a implementar las mejoras para que al final del día pues se llegue a los resultados. Creo que esa es la gran ventaja que tenemos con este tipo de marcos de trabajo. Excelente, Yolanda. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia. De seguro está generando curiosidad, también está encendiendo algunas luces en otras personas y ya nos están dejando preguntas en el chat. Entonces, vamos a ir contestando estas preguntas. Les recordamos, las pueden dejar en la caja que tenemos en la parte de abajo de preguntas y respuestas, de modo tal que podamos ir llevando un orden en esta conversación con Yolanda. Yolanda, Pepe Arellano nos está preguntando acerca del inicio de nuestra conversación. Dice, hola, Yolanda, me pregunto cómo sería el balance entre la productividad empresarial y el valor de las personas. Me refiero, ¿se respeta la forma de vida de las personas hoy versus la productividad empresarial? ¿Cómo lo Wow, ves tú? todo todo un reto. Creo que aquí es clave al principio básico el respeto por la persona, el respeto por el ser humano como ser humano. Y creo que en la medida que podamos definir estrategias que estén enfocadas a dar respuesta a ese tono humano, vamos a estar mucho más alineados con ese propósito superior en nuestras compañías. En cuanto al tema de productividad, creo que al final del día va a ser el resultado. Porque si yo estoy conectado con el propósito de mi empresa, si yo estoy realmente haciendo lo que a mí me gusta, si yo estoy, si hay match, si hay conexión entre mi propósito de vida y el propósito de vida de mi empresa, esa productividad se va a dar y se va a generar de manera exponencial. Si no hay conexión allí, la productividad no será la mejor, no necesariamente generará el, el, mayor, el mayor nivel de resultados o de beneficio. Entonces creo que ese clic es muy importante. Me encanta, Yolanda, además porque muchas veces nosotros como consultores, tanto Inous como nosotros en Agility Changes recibimos el llamado de cómo motivamos a las personas para que esos niveles de productividad se balanceen. Y esto que acabas de decir es clave. Es clave y muchas veces se subestima y es esa conexión y tú empezaste tu charla diciendo las oportunidades, una de los principales temas de que se me ha hecho fácil es que estoy conectada con lo que me gusta, que estoy conectada con lo que me apasiona y vuelves y lo repites aquí, es si las personas en sus organizaciones están conectadas, la productividad va a estar. Y también este tema de ser, de cubrir a toda la sociedad, hombres, mujeres, y respetar la diferencia, no solo está en el tema de género, está también en el tema de, como tú lo decías, respetar al otro como legítimo otro y en toda su realidad. Entonces, me encanta y aquí, bueno, podríamos seguir conversando muchísimo, pero las preguntas siguen creciendo. Wow. Entonces, mira, Adriana Navas nos pregunta, Yolanda, ¿hay diferencia o sientes tú, has visto diferencia en los aportes que hacen los hombres y los que hacen las mujeres en agilidad? ¿O ves el tema equilibrado? ¿Cómo lo has vivido tú? Yo creo que lo he vivido sin distinción de género, realmente. Creo que aquí no tendría como un sesgo particular para decir que un hombre es más ágil que una mujer. No, para nada. Creo que lo que tenemos quizás son habilidades o competencias distintas, donde la mujer tiene quizás más desarrollada su capacidad de intuición, donde la mujer por su naturaleza se le facilita ciertos temas de escucha al otro, ciertos temas de empatía con los demás. Entonces creo que a la mujer, por su naturaleza femenina, se le facilitan ciertas competencias a los hombres. Por ejemplo, se les facilita el llegar al resultado, resolver las cosas. Entonces creo que al final del día es una combinación de los dos. Yo no estaría sesgada por algún género u otro. Lo que veo es que hay ciertas competencias que se facilitan para trabajar ciertos temas en general. Genial, genial, total. Y si sabemos complementarnos con personas diferentes a nosotros, los resultados son exponenciales, como tú bien lo decías. Más que ver la diferencia, ver el complemento entre hombres, mujeres, simplemente una persona que piensa diferente a mí. Entonces, qué bueno está esto. Carlos Collao nos pregunta, ¿cómo midieron el valor? Cuando incorporas este concepto de valor, ¿cómo se mide ese concepto de valor en la Bolsa de Valores de Colombia? Sí, creo que ahí depende, cada negocio, cada como objetivo estratégico tiene ciertas metas o ciertos objetivos
y ese valor se puede medir en varias dimensiones. Por ejemplo, en términos de nivel de ingresos, en términos de participación de mercado, en términos de cantidad de personas o usuarios que están realmente utilizando la plataforma. Entonces, existen diferentes unidades de valor, pero al final del día es que realmente la solución que estoy generando o el producto o servicio que estamos implementando se esté utilizando, porque creo que aquí también tenemos un desafío, y es que las soluciones, sobre todo en términos digitales, realmente se utilicen, que no se queden como grandes esfuerzos de las compañías donde creemos que estamos dando respuesta a nuestros usuarios y resulta que a la hora del té o al final del día se quedan ahí como un esfuerzo que no fue exitoso. Entonces, esa usabilidad, por ejemplo, es un elemento clave para medir ese valor. Entonces, se puede medir de muchas formas: ingresos, capacidad de usuarios, usabilidad, en fin, creo que hay muchas variables con las que podemos medir ese valor. Excelente, Yolanda. Y ahora que hablas de los productos digitales, Cristian Puentes nos pregunta, cuando hablamos de generar valor en productos digitales, eh, ¿cuáles serían las mejores prácticas al momento de definir dónde se quiere llegar? Estás hablando de usabilidad, es una. ¿Qué otra están trabajando o están midiendo? ¿Cuál es la manera o las mejores prácticas al momento de definir dónde queremos llegar con productos digitales? Sí, creo que aquí el marco de trabajo de Design Thinking, por ejemplo, creo que ayuda muchísimo a alinear esa identificación, dónde está realmente el valor de estas soluciones para nuestros usuarios. Y creo que al final del día es poder entender cuáles son las necesidades de ese cliente. Aquí no se trata de recibir la lista del niño Dios e implementar soluciones que sean un checklist de ese cliente, no. Yo creo que es entender muy bien, interactuar con ese cliente y entender esa necesidad de fondo. ¿Por qué quiere esta solución? ¿Por qué? ¿Para qué la va a utilizar? Entonces creo que en la medida que haya conexión con esa necesidad de los usuarios, nuestras soluciones digitales van a ser muchísimo más efectivas. Y el marco de trabajo de Design Thinking pues nos ayuda como a ir atravesando esas etapas para entender qué quiere ese usuario y poder lanzar, por ejemplo, productos mínimos viables, prototipos que permitan validar si ciertas hipótesis realmente están alineadas y dan respuesta a esas necesidades, o si efectivamente esta hipótesis no, y volvamos a iterar y volvamos a lanzar una nueva propuesta para confirmar si ese es el camino. Entonces, conectar con las necesidades, lanzar, probar, ensayar y vamos calibrando si efectivamente vamos por buen camino o hay que hacer ciertos ajustes. Y total, iterar, 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 irnos acercando al cliente para poder saber quién es él, ¿no? Como antes, en una mesa de expertos nos sentábamos a pensar qué quiere el cliente y no, nos acercábamos a él, que es uno de los valores fundamentales de la agilidad, ¿no? Y es relaciones de cercanía y de colaboración con nuestros clientes. Se vuelve fundamental dentro de este proceso. Cristian también nos preguntó que hoy sabemos que los proyectos han marcado historias sobre todo con las metodologías ágiles. Se ha visto un gran cambio en el desarrollo de proyectos. Y tú que vienes de la PMO, pues has sido y lo has visto de primera mano. Él nos pregunta, él dice, quisiera escuchar algunas recomendaciones al momento de ejecutar para realmente lograr ese valor del que nos has estado hablando. Sí, yo creo que sobre todo a la hora de implementar metodologías ágiles, es importante tener claro que aquí no existe un libro de texto que nos dé la pauta o la receta para implementar agilidad en las organizaciones. Aquí la adaptación es muy importante, el entender primero los marcos de trabajo que nos ofrecen, entonces entender, por ejemplo, Scrum, entender que nos ofrece SAFe, que nos ofrece Kanban, por ejemplo, y también entender la realidad de nuestra empresa. Entonces, mirar esos dos mundos, cómo se conectan, cómo empezamos a adaptar esa propuesta de valor a nuestra realidad, a nuestra compañía, y adaptarnos de manera flexible a una implementación que entienda cómo es mi organización y cómo puedo ir dando pasos que me permitan facilitar esta implementación ágil. Y creo que otra recomendación que daría es poder lanzar un piloto. Hagamos una prueba, hagamos un ensayo,
organicemos un equipo de trabajo que pueda implementar agilidad en la organización, ver cómo nos va y luego ir escalando este tipo de implementaciones en la organización. Y la tercera recomendación aquí es gestión del cambio. La gestión del cambio es fundamental, el acompañar a nuestros equipos, el acompañar a nuestra gente en este proceso es vital. Eso no se va a dar de la noche a la mañana, aquí tenemos que acompañar, comunicar y tener paciencia. No va a ser tan fácil como quisiéramos, pero creo que el tema de gestión de cambio también es un elemento, un componente que nos ayuda muchísimo en estos procesos de transformación. Y mira que hablando de cambio, Daniel Forero nos pregunta también, aquí se empiezan a conectar todas las ideas porque creo que los que están viviendo este proceso empiezan a conectar o a unir puntos, como nos decía Steve Jobs. Dice, quisiera preguntarte, ¿cómo desde el cambio orientado a la agilidad respondiste la pregunta debería ser ¿para cuándo? Desde tu entorno. ¿Cómo lo lograste? Sabiendo que estamos en un entorno de incertidumbre, ¿cómo empezaste a entender o cómo empezaste a descifrar ese para cuándo o ese para qué también? Déjanos saber cuando empezaste en esta transformación de agilidad, cómo fueron esos pasos de tomar la decisión y arrancar. Sí, bueno, yo creo que lo que mencionaba anteriormente, el dar el paso o transición de pasar de una industria muy tradicional a una industria digital, nos invita a trabajar distinto, a pensar distinto en nuestras empresas. Y a raíz de ese repensar estratégicamente nuestro negocio, surge la necesidad de tener marcos diferentes. Si seguimos utilizando los marcos tradicionales, la velocidad que se requiere quizás no es la más adecuada. Entonces, creo que la primera necesidad de por qué o cómo se dio toda esta transformación es porque el mismo negocio se dio cuenta que necesitábamos dar ese paso de la mejor manera, de la manera más adecuada. Luego viene como un proceso de interiorización. Bueno, entonces vamos a estudiar qué significa esto, empezar como a entender y a profundizar qué significa agilidad, o sea, como que decantar un poquito más el concepto y a partir ya de como un acercamiento y profundidad, lanzarse al agua. Uno aprende a nadar nadando. Entonces, creo que en la organización dijimos, lancémonos al agua. Eso fue en el 2019, hicimos un primer piloto de agilidad y luego ya en el 2020 fue que dijimos, vamos a llevar esto ya a a llevarlo al siguiente nivel, transformando nuestra oficina de proyectos y ya en este 2021 dándole como una implementación ya más concreta en todas las iniciativas de nuestro portafolio. Entonces, creo que el mismo negocio, la misma necesidad de cambio es la que te va llevando a que se pueda abrir la puerta para que estos marcos de trabajo se puedan implementar en nuestras organizaciones. Excelente, me encanta ver esas transiciones porque seguro muchas personas se están conectando, lo están viviendo, algunos recién están empezando y otros al igual que tú, pues ya lo han recorrido. Nos preguntan por tu equipo, nos preguntan por el equipo con el que trabajas, ¿cómo haces para que sea una oficina de entrega de valor? Como, e incluso nos preguntan, ¿cómo haces para que sea un gran team? ¿Qué nos contarías de tu equipo de trabajo? Pues muy Esta orgullosa, pregunta es de Carlos Collado también. muy orgullosa de mi equipo. Somos un equipo de 9 personas en BBC. O sea, BBC es una organización de unas 400 personas aproximadamente. Nuestra oficina es una oficina pequeña, relativamente pequeña. 9 personas donde somos alrededor de unos 4 o 5 delivery managers. Delivery manager, entendiendo la persona que está acompañando a estas implementaciones de agilidad en la organización. Y tenemos un equipo de portafolio que está dando soporte a las diferentes ramas o disciplinas de la oficina. El equipo que tengo, orgullosa del equipo de trabajo, creo que juntos hemos venido dando estos pasos de agilidad y de cambio. Nos hacíamos muchas preguntas al principio, ¿cómo será esta transformación? ¿Cómo la vamos a vivir? Pero juntos nos lanzamos al agua y aquí estamos, viviendo estos cambios de transformación ágil en bolsa. ¿Qué fue lo más difícil? Y justo llegó la pregunta al escucharte de Stephanie de cuáles fueron los cambios más difíciles de pasar de PMO a BDO. ¿Sabes? Yo creo que muchas organizaciones tienen eso en mente, la PMO, cómo transformarla. ¿Qué fue lo más difícil para ti en este proceso de transición? Yo creo que todavía estamos, o sea, llevamos alrededor de 8 o 9 meses en este proceso. Estamos generando esa cultura de agilidad en bolsa, porque desde esta oficina
se está también apoyando toda esa iniciativa de transformación. Es algo mucho más corporativo, mucho más transversal, pero desde aquí estamos realmente aportando bastante. Lo más difícil, como lo mencionaba, es el cambio cultural, el cambio de mindset, el que podamos entender el concepto de agilidad en la organización, porque quizás muchas personas se preguntan, pero ¿qué significa Agile? ¿Agile es Scrum? ¿Agile es Safe? ¿Agile qué es? Entonces, el desmitificar ese concepto y el dejar claro que Agile es poder entregarle resultados que generan valor al cliente y el tener esa capacidad de adaptarnos para generar ese valor, allí es donde creo que está todavía un proceso de asimilación, de gestión de cambio, de acompañamiento. Creo que ahí es donde está, creo que el principal reto en la organización y en este cambio o transformación de lo que es PMO a BDO, ese cambio de mindset. No es sencillo, no es fácil, pero ahí estamos. Y vamos bien, y vamos por buen camino, Yolanda. Entonces ha sido todo maravilloso. También, mira que nos empiezan a preguntar, ¿qué recomendaciones nos darías tú para navegar la resistencia al cambio? Estás hablando y se escucha y ya nos habías dicho, la gestión de cambio es uno de los pilares fundamentales. ¿Qué recomendaciones nos darías en ese aspecto? Sí, yo creo que cuando hay resistencia al cambio, sobre todo que pueden existir ciertos líderes que están un poquito resistentes al tema, lo primero es generar un acercamiento y capacidad de escucha. Aquí la empatía, lo que mencionábamos anteriormente, es fundamental. Escuchar a esas personas, entender dónde están esos puntos de dolor, esas grandes inquietudes que se pueden estar presentando y el dar claridad. Entonces, si existe esta dificultad en determinados temas, perfecto. Entender dónde está esa causa y poder trabajar juntos. Venga, cómo aclaramos los conceptos para que vayamos dando esos pasos de manera positiva en la organización. Entonces, empatía, capacidad de escucha, cercanía. No es un tema de imposición, creo que eso sería muy dañino. Esto es un tema más de adeptos, un tema de verle el valor, verle los beneficios y cómo nos vamos sumando entre todos en las entidades, en nuestras organizaciones. Excelente, Yolanda, muchas gracias. Quiero cerrar con esta pregunta de Alejandra Reyes, la participación de todas las personas. Muchísimas gracias por sus preguntas, han nutrido esta conversación de manera increíble. Nos pregunta Alejandra Reyes, estimar el valor, y creo que nos devolvemos a la conversación, pero estimar el valor a veces es difícil y es nuevo para los equipos de trabajo. A veces es más fácil priorizar a juicio de experto. ¿Cómo dar ese cambio en los equipos? ¿Cómo ayudarles a los equipos a enfocarse en el valor y dejar un poco esos juicios previos ante otras maneras de planear y estimar? ¿Cómo lo han hecho ustedes? ¿Qué recomendaciones nos darías? Sí, yo creo que ahí también es un reto importante. Veníamos quizás acostumbrados a cumplir hitos en la metodología anterior, en la Tradicional. metodología predictiva. Tengo una lista de hitos por cumplir, llegué y hasta aquí llegué. Y creo que en este caso, en la BDO queremos estar como en todas las etapas, en entender muy bien el caso de negocio, el entender muy bien desde etapas tempranas qué Ujú. estamos trabajando para transformar nuestra organización. Luego está acompañar ese proceso de entrega de esa solución y luego el resultado final, o sea, luego de esa puesta en producción de esa alternativa, acompañar y medir si efectivamente la solución que lanzamos se está utilizando, no se está utilizando, dónde tenemos que implementar ajustes. Entonces, yo les diría que el tema del valor hay que verlo de una perspectiva transversal, desde su inicio, acompañamiento y entrega, pero también la parte posterior, si realmente lo que implementamos está funcionando, no está funcionando y si hay que hacer ajustes. Entonces, verlo desde esa perspectiva creo que nos ayuda muchísimo en las organizaciones. Acercar eso que tú decías también, ¿no? Del entendimiento de las necesidades del cliente, no es responsabilidad de unos pocos, es responsabilidad de todo el flujo transversal de valor, porque todos estamos aportando a él. Entonces se vuelve absolutamente fundamental que todos reconozcamos esas necesidades para desde nuestro rol aportarle al cumplimiento, porque esa es la generación de valor, acercar al cliente a la cadena de valor. Totalmente. Bueno, Yolanda, me ha encantado esta conversación. Muchísimas Gracias. gracias nuevamente por tu generosidad.
En cada una de las sesiones hemos venido haciendo esta pregunta obligatoria de cierre y es porque queremos entregar también un kit de herramientas, un kit de profundización a todos nuestros asistentes con las memorias de estos 4 sesiones o este evento. Y es tus recomendados. ¿Cuáles son tus recomendados para que nosotros podamos seguir estudiando, seguir profundizando, seguir buscando recursos en este camino? ¿Cuál es tu libro recomendado o tus libros recomendados frente a lo que has aprendido en este camino que hemos conversado hoy? Bueno, me gusta mucho la lectura y el día de hoy quisiera recomendar tres. El primero de ellos es Doing Agile Right, Transformation Without Chaos. Este es un libro que lanzó Bain & Company, esa firma de consultoría, el año pasado, y donde se puede ver desde una perspectiva muy gerencial y estratégica cómo se vive la implementación ágil en nuestras organizaciones. Entonces creo que ese es un libro muy completo que también abre un poco la puerta y aclara muchos conceptos. Entonces creo que súper recomendado para todos estos temas de implementación de agilidad. Creo que otro libro clave, Inteligencia Emocional, de Daniel Goleman, clásico, importante el leerlo, profundizarlo y entenderlo. Y quizás una experiencia de un libro colombiano es Por otro camino, se llama, de Carlos Raúl Yepes, del expresidente de Bancolombia. Creo que en ese libro él plasma sus experiencias de implementación desde una perspectiva humana en el sector financiero. Entonces, tres libros interesantes para la conversación. No se te escucha. Soy yo, disculpas. Recursos de otro tipo que no sea libro, podcast, videos, ¿qué otro recurso has usado en tu camino de aprendizaje en este tema? Vale, pues me encantan las TED Talks. Creo que las TED Talks nos permiten conocer de muchísimos temas, piensa en español, en inglés, entonces creo que súper recomendadas esas charlas. Por ejemplo, el Aprendemos Juntos de BBVA, creo que tiene un programa súper bonito en cuanto a temas de valores, a temas de liderazgo, creo que es súper interesante. Y en cuanto a referencias, de pronto de líderes o de personas que me parece interesante seguir, por ejemplo, Christine Lagarde, creo que es la presidenta de hoy en día del Banco Central Europeo, creo que tiene una trayectoria espectacular. Seguirla por LinkedIn creo que es súper interesante porque da muchas recomendaciones de liderazgo femenino, es muy interesante. Otra recomendación sería Marian Rojas Estapé. Marian es una médica psiquiatra española que da unas recomendaciones muy concretas en términos de manejar el estrés, en cómo pensar positivo, temas de educación de los hijos, o sea que creo que da unas recomendaciones súper interesantes. Y en el tema corporativo, creo que seguir a Elon Musk, súper importante. Elon creo que genera mucha polémica, pero hace una invitación a innovar, a pensar por fuera de la caja y creo que hoy en día es un referente mundial importante. Y en términos corporativos, creo que también Satya Nadella, el presidente de Microsoft, creo que da unas pautas de liderazgo y también desde una perspectiva muy humana, muy interesante, del cual podemos aprender muchísimo. Excelente, Yolanda. Bueno, pues nuevamente, muchísimas gracias. Con esta pregunta concluimos esta sección. Súper agradecidos contigo por tu generosidad, por dejarnos saber de tu proceso, de saber cómo estos marcos de trabajo te están ayudando a enfrentar estas nuevas condiciones de mercado, estos desafíos, cómo eres una mujer que ayuda a mujeres, que reconoce sus diversos roles y tiene esa humanidad a flor de piel también. Nos encanta verlo en este día de cierre, en este Summit de Mujeres y Agilidad Empresarial. Muchísimas gracias por tu participación y por favor sigue conectada. Ahora seguimos en nuestro Claro que sí. workshop de OKRs. Vale. Enfócate en los Muchas gracias. resultados, Hortan. Gracias a Gracias a ti. todos. Que estén muy Y bien. te dejan mensajes, te voy leyendo mensajes en el día que nos encantó verte. Por aquí hay personas que han trabajado contigo y se han sentido muy felices de verte también aquí. Y en efecto, vamos a enviar los referentes para que ustedes los tengan a la mano.